Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de claves para pasar de un estado de divagación mental hacia un estado de enfoque mental, ¿sí? De enfocar nuestra mente. Vamos a hablar alrededor de 11 claves. Ya miramos, ¿eh? Bueno, ¿y para qué hacer esto? Se puede preguntar a alguien. Pues porque solamente a través del enfoque mental puedes lograr unos mayores niveles de resultados, mayores niveles de acción. Porque la capacidad de acción en este mundo es demasiado importante, ¿sí? Eso nos separa de la imaginación a ser una persona de hechos. Porque en nuestra mente nosotros somos capaces de hacer absolutamente cosas, ¿sí? De hacer de todo, nos imaginamos toda una cantidad de cosas, pero vaya, haga todo eso, ¿sí? Y por eso la importancia de actuar, ¿sí? De realizar algo, de convertir en hechos aquello que tú estás imaginando, ¿sí? Entonces eso nos llevará tarde que temprano de ser una persona que está en una esquina y que habla y piensa cosas a ser una persona que se marca o se diferencia por unos actos que ha realizado, ¿sí? Y esto pues con el tiempo le dará mayores niveles de éxito, entendiendo por éxito aquello que tú seas capaz de lograr en cuanto a que te dé mayores niveles de comodidad, mayores niveles de tranquilidad, de poder, de influencia, etcétera, ¿sí? Pues eso podríamos tomarlo como una medida del éxito, ¿sí? Entonces, cuando ya uno se da de cuenta que tiene que empezar a hacer cosas, porque solamente a través de las cosas que tú realizas vienen recompensas, reconocimientos, poderes, habilidades, solamente a través de los actos, no a través de las cosas que tú te imaginas, sino de las cosas que haces. Entonces, cuando te empiezas a decir, uy, pero qué difícil es hacer esto, ¿sí? Cuando ya tú empiezas a actuar, uy, dice, uff, esto definitivamente requiere unos niveles de esfuerzo, de tiempo y de todo tipo de inversiones, ¿sí? Entonces, es ahí cuando denotas de que básicamente lo que necesitas tener es enfoque mental, ¿sí? Buenas ideas y enfoque mental en lo que estás haciendo y cuando te empiezas a dar de cuenta de que en tu pensamiento estás derrochando unos enormes cantidades de energía que se van en pesimismo, negativismo, fantasía, y pensar toda una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con las cosas que tú tienes que realizar para lograr éxito en tu vida, ¿sí? Bueno, y empecemos entonces a pensar cuáles son esas claves para poder enfocar tu pensamiento y que deje de ser tan negativo y que deje de divagar tanto, pensar tantas fantasías. Bueno, la primera clave de esos es aceptar tu realidad. Eso ya lo había hablado pues en un video anterior, creo que en el antepenúltimo, algo así, había hablado acerca de la importancia de aceptar tu realidad. Porque aceptar la realidad es tan difícil, ¿sí? Porque aceptar tu realidad implica mirarte tal y como eres con tus defectos y decirte cosas que no te quieres decir, ¿sí? Porque nadie es lo suficientemente masoquista para decirse cosas a cada rato que sabe que le están lastimando, no. La mente prefiere evadir esa realidad y enfocarse en una realidad más amable, ¿sí? En las fantasías, porque tú en las fantasías no sufres, ¿sí? Es mucho más fácil nadar en la fantasía, en la mentira. Las mentiras que tú te dices a ti mismo para no aceptar la realidad, pues es que eso es mucho más fácil, ¿sí? Entonces salir de los niveles de justificación y de mentiras en las que tú te involucras es que es muy difícil, ¿sí? Es realmente difícil salir de todo eso. Nos mentimos con mucha facilidad y entonces lo primero que tú tienes que hacer es mirarte a ti mismo y decirte, es que así soy yo, me tengo que aceptar que yo tengo que mejorar esto. Entonces, clave para realizar eso, pues observa tus circunstancias y mira cómo llegaste allí. Tan sencillo como eso, es que no hay de otra, ¿sí? Que es que estás y a ti en el trabajo y todos te están haciendo un mal ambiente. Bueno, ¿por qué llegaste allí? ¿Es que todo el mundo está en tu contra o eres tú el que está generando el conflicto? ¿Sí? Es que en todas las relaciones a mí llegan y me cachetean y se aprovechan de mí. Bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿Eres tú el responsable de eso o realmente es que las personas tienen algo en contra tuya? ¿Sí? Empieza a observar cómo tú, a través de tus actitudes y de tus actos y de todo lo demás, llegaste allí y acepta lo que llega a tu mente, ¿sí? Habrán personas que te digan verdades y las deberás aceptar.
Entonces así de sencillo y decir, bueno, pues ese soy yo, ¿qué hago? ¿Sí? Ahí es cuando tú ya a partir de ahí empiezas a mejorar. Bueno, ahí hay una primera clave. Una segunda clave sería disminuir la saturación de información. Acá esto es como un compendio de claves que hemos hablado en otros videos, importante porque todos van hacia el enfoque mental. Entonces ya lo decía en un video anterior acerca de la saturación de información. Eso es hoy en día. Hoy en día es una de las principales dificultades, ¿sí? Yo por eso también en un video anterior hablaba de que filosofías antiguas, nacidas dentro de un entorno, dentro de una conciencia, dentro de unas dificultades de ese ambiente y de ese entorno, no pueden venir a solucionar conflictos modernos, ¿eh? Porque en ninguno de esos libros antiguos vas a encontrar acerca de cómo lidiar con la saturación de información, ¿sí? Nuevas circunstancias, nuevos tiempos, requieren nuevos conocimientos, nuevas personas con nuevas ideas y con nuevas tecnologías y todas estas cosas. Entonces, por eso aparecen tantas nuevas ideas que igual simplemente hay que tomarlas como lo que son, ideas que puedes aprovechar. Habrán cosas que te sirvan y habrán cosas que no, ¿sí? Pero definitivamente todos esos conocimientos antiguos habrán una que otra cosa positiva por ahí, ¿sí? Pero la mayoría de ellas no son aplicables a los conflictos que se enfrenta un humano moderno, ¿sí? Cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con el bullying, bueno, quién sabe si en la antigüedad, pero en fin, no nos centremos tanto en eso y pasemos entonces a mirar cómo disminuir la saturación, ¿sí? Simplemente eh, aíslate un poco, ¿sí? Eh, digamos que o sea, mantén mayores niveles de soledad, ¿sí? Por así decirlo. Mantén un poco más de tiempo contigo mismo, de tal manera que ya tu mente no va a sentirse saturada de tanta información y no va a reaccionar, porque tú no puedes evitar reaccionar ante las cosas que llegan a tu mente, ¿sí? Tú estás viendo noticias y en la noticia un señor llegó y le pegó una patada a un perro, qué sé yo, ¿sí? Tú no puedes evitar sentir una indignación por ese acto y decir, bueno, pero ¿por qué hace eso, sí? Y en la tarde llegaré y le contarás a tus amigos. Entonces, uno simplemente, la mente está hecha para reaccionar a todo lo que llega ante ella, ¿sí? Pues entonces, si, así como cuando tu estómago, ¿sí? Tú le metes frijoles, arroz, una hamburguesa y tú lo llenas, ¿cómo se va a sentir el estómago? Sí, pesado, saturado. Vas a pasar horas ahí con ese estómago todo lleno y pesado, ¿sí? Y lento, ¿sí? Pues lo mismo pasa con tu mente cuando está saturada de una información. ¿Y qué diremos si esa información, esa saturación de información es algo que no te aprovecha para nada? Pues entonces graves, ahí vamos graves, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí está la clave, ¿sí? Disminuir y llegar y permanecer más tiempo contigo. Otra clave, tercera clave, resolver asuntos pendientes. Acá hay una clave que yo realmente me ha servido de mucho y es que yo anoto todo en mi dispositivo móvil. Yo voy por ahí y medio me acuerdo de algo. Aquí hay un aplicativo que se llama Google Keep, bueno, que no se diga pues que Google me está pagando para promocionar sus productos, pero es que realmente es así, vea. Yo por ejemplo acá tengo una lista de tareas, ¿sí? Lista de tareas, no sé si alcanzan a ver, y de los colaboradores en mi empresa, pues entonces también les coloco a ellos unas tareas y las comparto. Entonces, y a mí cualquier cosa que me vaya ocurriendo en el día o cualquier cosa que me diga una persona, de una vez la voy anotando, ¿sí? La voy anotando acá en el kit y acá hace una lista de tareas, tarea uno, tarea 2 y entonces ya en la mañana miro, tin, 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 y voy solucionando uno a uno. ¿Por qué? Porque no me gustan las cosas pendientes. Porque las cosas pendientes, la mente igual, tú no le pones cuidado, pero la mente subconsciente llega y toma nota y dice, bueno, yo tengo esto, ¿qué hago con esa tarea pendiente acá? Y empieza a divagar sobre esas cosas que todavía no ha solucionado. Entonces, importantísimo empezar a solucionar cosas pendientes. Por lo menos en mi caso, yo soy enemigo de las cosas pendientes y siempre me gusta hacer todo de una, en lo posible. Obviamente no siempre podrá, pero es que se siente uno tan leve, tan cómodo cuando uno tiene cosas pendientes, que créanme que ya cuando llega una cosa que así se empiezan a acumular, ya me satura, ¿sí?
Entonces, importante resolver eso y una de esas claves, cualquier cosa que vaya llegando a tu vida, pensamiento, idea, sugerencia, persona que te dijo algo, tin, 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 vas anotando y vas resolviendo, ¿sí? Si hay cosas que deban ser aplazadas o no valgan la pena, las vas eliminando y te concentras únicamente en lo importante. Bueno, hay una clave para que la empiecen a aplicar. Lo otro es una cuarta clave, romper automatismos. Es decir, nosotros desde que crecimos hemos crecido eh, con costumbres que no hemos cultivado de manera consciente, ¿sí? Es decir, pensamos por la manera en que piensa el ambiente, ¿sí? Tenemos las mismas costumbres según el ambiente en que nosotros hemos crecido. Entonces, ¿qué puede uno, qué cosas pueden surgir de ahí? Automatismos que muchas veces esas cosas no nos están lucrando en nada. Y para nosotros romper esos automatismos con los cuales hemos crecido toda la vida y que muchas de esas cosas no nos están beneficiando, tenemos que salir de esos entornos repetitivos y mecánicos y someternos a ambientes completamente nuevos, con situaciones nuevas y personas nuevas. Y créanme que de ahí salen unas cosas, ¿sí? Salen una cantidad de aprendizajes, de situaciones nuevas, de cosas a las que nunca te has enfrentado, ¿sí? Entonces, por eso, de verdad, tómese como reto. Personas con las que nunca has hablado, ve y habla con ellos, ¿sí? Una situación toda loca, toda crazy, por allá te invitaron a una fiesta bien rara, métase a ver qué pasa. Obviamente, mientras no te vayan a invitar a hacer cosas, pues, que pongan en perjuicio tu vida, ¿sí? Pero de verdad es interesante inventar nuevas circunstancias, te permite conocerte a ti y salirte de unos moldes, de unas ideas que tú mismo has creado y que tú no sabes si son ciertas o no, a menos que tú te inventes a nuevos entornos y nuevos pensamientos y personas, ¿sí? Entonces, importantísimo romper esos automatismos mentales y esquemas en los que tú mismo te has metido o te metió el entorno en el que creciste, ¿sí? Y de ahí pues no va a salir nada nuevo. Entonces, para que entendamos eso. Otra clave de cómo evitar que nuestra mente empiece a divagar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es definir acciones productivas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empecemos la mente a divagar, a empezar cosas que no tienen que hacer, entonces uno ya tiene una lista de cosas productivas que va a hacer. Entonces uno está por allá y dice, ah, verdad, acá tengo el móvil, voy a jugar a este jueguito. Puede ser una opción, ¿cierto? O por ejemplo, o venga, yo entro al Instagram, tin, 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 y voy a mirar esto. Y dentro del Instagram voy a buscar fotos de viajes. O por ejemplo, qué sé yo, ¿sí? O el Pinterest. El Pinterest también sirve para encontrar fotos de viajes y todas estas cosas. Entonces tu mente está divagando, así como perezosa. Y trum, para romper esa divagación, entonces empiezas a hacer eso. Podrías hacer otra acción más lucrativa, como por ejemplo el anotar qué era lo que estabas pensando y divagando. Puede ser, si eres capaz de hacerlo, pues excelente. Lo que pasa es que tu mente, al encontrar que eso es un esfuerzo, entonces salir de un esfuerzo que ya implica evitar divagar mentalmente hacia otro esfuerzo, pues es la mente tarde que temprano se va a acostumbrar y va a empezar a seguir divagando. En fin, ya te doy la clave, ahí te di una clave básica. Simplemente busca otro tipo de actividad mecánica que te permita salir de la divagación. Por ejemplo, estás divagando, de una vez a la nevera a tomar un vasito con agua, ¿sí? Es una acción positiva porque estás limpiando tu organismo y eso. O por ejemplo, qué sé yo, salir a caminar, dar una vuelta al sector y regresar un momentico. Puede ser acciones, ahí te voy dando como pequeñas pistas, pero igual tú vas a encontrar tus mismas ideas, ¿sí? Una sexta clave sería mejorar cada acción, ¿sí? Eh, para ser más productivo y enfocarse mentalmente tienes que tener enfoque de que cada cosa debe ser mejorada. Y es que cada cosa en este mundo es mejorada, por eso siempre se sacan las versiones 2.0 y 3.0 de cada programa, ¿sí? En un inicio los teléfonos móviles, no estoy haciendo propaganda, pues tampoco los teléfonos móviles, eh, eran unas tablas así todas gigantes, algunos se acordarán, ¿cierto? Y solamente servían para llamar, y eso,
porque la señal y todas esas cosas. Hoy en día sirven para absolutamente todo. ¿Por qué? Por el enfoque de los fabricantes de teléfonos por mejorarlos, ¿sí? Por mejorarlos y hubo alguien que inconforme, ¿se acuerdan de los teléfonos que eran con teclado? Sí, terrible. Hubo alguien que decía, no, pero eso con el teclado es como incómodo, no, que sea ojalá así táctil, que no haya que cargar con él y que la pantalla sea completamente aprovechable. Alguien tuvo esa idea y se enfocó en mejorarlo, ¿sí? Se enfocó en mejorar, en mejorar, mejorar. Y mire lo que tenemos hoy en día y qué obtendremos dentro de 20 años, ¿sí? Ya una cosa que uno hunde un botón y no sé, aparecerán unos robots gigantes y harán todo. Vete a saber, ¿cierto? O se teletransportará. Vete a saber si en algunos años descubran cómo se transporta la materia. Pero bueno, no vamos a divagar en eso. Divagación mental. Entonces, si eso hace uno con una cosa como esta, que al principio era una pasta gigante que solamente servía para llamar, ¿qué diremos con el ser humano? ¿Qué diremos con la persona que en vez de divagar mentalmente en cosas que no tienen ninguna productividad, se concentra en mejorar las cosas que tiene enfrente y se concentra en mejorarse a sí mismo? Hagan y verá, yo les cuento, ¿sí? Yo les cuento qué es lo que pasa. Entonces, ahí les dejo esa idea, ¿sí? Bueno, otra clave, una séptima clave, ordenar pensamientos, ¿sí? El ordenar pensamiento te va a servir mucho para evitar la divagación mental y enfocarte todavía muchísimo más. ¿Cómo ordenar el pensamiento? Bueno, pues eso implica una primera acción, que es saber qué es lo que estás pensando, porque tú no puedes ordenar algo que no sabes que tienes, ¿sí? Entonces, lo primero es empezar a observar tu pensamiento. Entre más tiempo pasas contigo mismo, mirando tus pensamientos, más fácilmente lo identificarás, porque tú no puedes identificar algo que tú no le pones atención, ¿sí? Pero cuando tú dices, venga, yo le pongo atención a esto, pues entonces te das de cuenta que ahí está. Y entre más observas tus pensamientos y en lo que estabas pensando, ve, en qué estaba pensando y por qué estoy pensando en ello, pues entonces ahí empiezas a identificar qué cosa está ahí y por qué está ahí, ¿sí? Y le empiezas a dar un orden. Entonces, como por ejemplo tu escritorio. Acá hay un escritorio, entonces, ¿tú qué tienes ahí? Tienes tu computador, tienes tu teclado, tienes tu mouse, tienes tu hoja de apuntes, tienes tu calendario. En mi caso acá tengo unos baffles para escuchar música. Todo cumple una función. ¿Por qué eso está ahí y dónde debe estar y por cuánto tiempo debe estar? Y si una cosa lleva mucho tiempo ahí y no cumple ninguna función, pues entonces, ¿qué es lo que haces? La desechas. Pues lo mismo tienes que hacer con tus pensamientos. Hay pensamientos que cumplieron una función dentro de unos tiempos determinados y ya están ahí simplemente ocupando espacio. Pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Rechazar esos pensamientos, esas viejas ideas y dejar unos pensamientos más útiles, insertar unos nuevos pensamientos más útiles y darles una utilidad dentro de lo que tú estás haciendo. Entonces es como cuando la cocina, ¿sí? Tú vas a la cocina y vas a hacer, ¿qué? Un arroz chino, ¿sí? Entonces ubicas ¿cómo se llama? Los ingredientes para hacer el arroz chino, ¿sí? Que si la carne, que si el arroz, que si los vegetales, pum, 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 los ordenas y ahí quedan eso y ahí luego haces el arroz chino, ¿sí? Pues entonces lo mismo es con tus pensamientos. Tus pensamientos tienes que ubicar en tu mente una serie de ideas a través de leer unos libros, de buscar cierta información. Así vas a ir alimentando tu mente con ciertas ideas y esas ideas ubicas grupo de ideas 1, grupo de ideas 2 para lograr este objetivo general o este propósito. Ahí está el enfoque mental. Entonces, es así, lo mismo que cuando vas a tu cocina, acá el arroz chino, pues, ¿cuál es el objetivo? Hacer el arroz chino. ¿Qué necesito? Necesito vegetales, carne y arroz. Lo mismo con tu vida. Quiero, qué sé yo, viajar. ¿Qué necesito? Conocer las rutas de viaje, el dinero y la pareja. O con quien vaya a viajar, o si viaja solo, bueno. ¿Sí? Y la ciudad y conocer la ruta y todas las cosas. Pues entonces de eso tienes que llenar tu mente para lograr eso. Y así con cada objetivo que tengas en tu vida. Entendiendo de que si estás concentrado en ese objetivo, pues entonces trata de no mezclarlo con otras cosas en lo posible y así lograrás más rápido tu objetivo. Entonces ahí esta es la clave, ¿sí? Otra clave que va a ayudarte mucho a enfocarte mentalmente es el desapego. Eh,
Uno cree que las cosas son importantes, pero finalmente es que esta luz me está, como se dice, me está, como se dice, fatigando los ojos, ¿sí? Definitivamente, pero ¿cómo hacemos, verdad? Tengo que mirar a buscar una solución para que haya la luz no me afecte tanto los ojos, no me encandilille tanto los ojos. Pero bueno, mientras tanto es la solución que encontramos a corto plazo. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, bueno, sí. Eh, que las cosas no son tan importantes como nosotros creemos, de verdad. De verdad. Miren, ustedes piensen en su vida y en situaciones donde ustedes han dicho es que esto tiene que ser ya. Y esto es importantísimo y esto tiene que, uy, no, venga, 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 busquemos tal información. Y resulta que llegó la noche y usted tiene que ir a dormir. Esa cosa tan importante que había que hacer, la tuviste que dejar al lado e irte a dormir normalmente. Y si era mediodía y esa cosa urgente, mejor dicho, que tenía que hacer o se acaba, mejor dicho, todo. Llegó al almuerzo y te tocó que sentarte a almorzar. ¿Sí? Esa cosa urgente tuvo que esperar. O es que esta cosa tan importante, venga, ayúdeme con esto que tiene que ser ya y pum, una diarrea. Venga señora, cosa importante, pero acá, venga yo y hago esta. Entonces, realmente no hay nada que usted diga es que es urgente, pues, y no lo hay, no lo hay. Y eh, lo que pasa es que uno se apasiona mucho con las cosas, pero si no, déjalo pasar, ¿sí? Déjelo pasar, déjelo pasar. Cuando usted crea que una cosa tiene que ser hecha ya y usted tiene que decir eso y hacer eso, aguántese, aguántese las ganas, coja la costumbre de quedarse quieto y no hacer nada. Y verá que después de un rato esa cosa no va a ser tan importante y tan urgente. Y ahí nace la primera clave del desapego. Usted acostúmbrese a eso y usted ya después se acostumbra a que su mente, sus pensamientos no lo obliguen a actuar de cierta manera, sino que usted se aguantó, esperó ese impulso que le da el pensamiento y resulta que después no lo hiciste. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada si no haces algo. Obviamente hay cosas para hacer y son urgentes. Bueno, tampoco no falta la persona que lo vaya a tomar todo literal. Pero realmente cosas importantes que uno diga, es que esto tiene que... Uno se puede desapegar de muchísimas cosas. ¿Sí? Otra clave, una séptima clave, hay que aprender a despreciar cosas que no tienen valor en nuestra vida. Y por eso en todos los procesos de la vida existe procesos que se encargan de rechazar algo, ¿sí? Tu estómago se encarga de eso, ¿sí? Llegan unas cosas y toma los nutrientes, las vitaminas y todas esas cosas y luego a través de los desechos soltamos aquellas cosas que no nos sirvan. En nuestra mente tenemos que hacer algo similar, solamente que funciona conscientemente y a través de rechazar algo. ¿Sí? Es como cuando tú ya no te enamoras de alguien porque te decepcionó, pues entonces, ¿qué haces? Empiezas a pensar negativamente de esa persona y ya después ese amor que tenías por esa persona se va alejando. ¿Por qué? Porque tu mente empieza a recrear esas cosas que no son tan positivas y que no te gustan de esa persona. Y así, poco a poco ya rechazas a eso, ¿sí? Es como cuando tú estabas en una compañía de celular. Al principio estabas todo emocionado, pero después el teléfono te salió mal, te dejaron varias cuentas que tú pagaste, te las acumularon y resulta que después te las están cobrando. Entonces tú empiezas a recrear esa lista de cosas y después ya empiezas a rechazar esa compañía en la cual tú al principio adquiriste tu plan de telefonía móvil. Bueno, parezco vendiendo planes de telefonía, pero ya me entienden el ejemplo, ¿sí? Ya empiezas a recrear eso y dices, no, esto no sirve para esta compañía. Pues así, igual, tienes que hacer con cosas que tú consideres que no son positivas en tu vida y tienes que empezar a recrear mentalmente esa, ¿cómo se llama eso? Esas cosas que no son positivas en tu vida, ¿sí? Ahí está esa clave. Lo mismo sucede con la pasión. Hay cosas que sí deberían de ser hechas y por lo tanto tú tienes que recrear esa lista de cosas positivas y empezar a decir a tu mente, ah, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. ¿Sí? Tan bueno esto, tan interesante esto, así como cuando estás enamorado de alguien, pues entonces
tu mente empieza a recrear las cosas positivas de esa persona y cada vez te enamoras más de esa persona. Pues entonces así funciona. Así funciona y para que lo tengamos en cuenta es la manera de actuar. Cuando tú estás apasionado, tú te concentras en eso que estás haciendo y no pasa el tiempo. Pues entonces así vas a emprender a enfocarte todavía muchísimo más cuando tú piensas en las cosas positivas de lo que estás haciendo. Entonces, cuando uno está mejorando un proceso, uno ya dice, vea, yo a este celular lo voy a volver táctil, así como la persona que lo creó cuando lo volvió táctil, ¿sí? Y le encontró la pasión y le encontró los beneficios y le encontró pasión a eso, ¿sí? Entonces, haz las cosas y piensa en las cosas positivas y en los resultados que vas a obtener una vez lo logres. Cuando acaricies esos resultados en tu mente, más te vas a motivar a hacer esa cosa. Un noveno punto sería ser lo suficientemente autosuficiente, ¿sí? Eh, Uno cree que hay cosas que necesita y realmente por naturaleza o como nosotros nacimos en este mundo, realmente lo único que necesitamos es dormir, respirar y comer, ¿sí? Y del resto así por naturaleza no necesitamos nada más. Todo lo demás son costumbres, obviamente, tampoco sin exagerar, ¿sí? Pero si lo miramos en el fondo, ya todas las cosas que llegaron a nuestra vida son por costumbre y porque nos acostumbramos a hacer así. Entonces, por ejemplo, acá el celular llegó a nuestra vida y nos acostumbramos a depender de él. Pero antes, hace algunos años, nadie dependía del celular. Y todo normal, ¿sí? Pues entonces, definitivamente no hay cosas que necesitemos y nosotros podemos sobrevivir sin muchísimas cosas y tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que en algún momento, cuando falten ciertas cosas, tú, mejor dicho, no te encuentres en la inopia y sin saber qué hacer, sino que vas a ser lo suficientemente autosuficiente que en cualquier circunstancia tú te vas a poder valer por ti mismo. Y así, eh, digamos que tu mente siempre va a estar enfocada en la solución, en cosas para hacer. Eso es una manera de enfocar tu mente, obligar a tu mente a que busque soluciones y a que actúe y que sea capaz de hacer las cosas, ¿sí? Mientras que si tu mente está dependiente de que cualquier cosa te solucione tu vida, pues entonces vas a depender de absolutamente todo y tu mente pues va a enfocarse en ello, ¿sí? Pues ahí tienes otra clave. Lo otro es enfocarte en proyectos grandes, ¿sí? Siempre piensa en cosas que pueden ser mejoradas y que pueden llevarte a ti a unos metas y a unos proyectos grandísimos que tú vas a lograr. Y esa es la manera en que vas a mejorar. Y eso se llama evolución. Evolución. De esta manera, ese ser humano que vivía por allá en las cavernas, llegó ese cavernícola por allá y empezó a pensar, hombre, yo quiero lograr tantas cosas, vea, esta casa de barro que hay acá, con 4 piedras, yo quisiera en algún momento convertirla en un edificio de 50 pisos, la famosa Torre de Babel, ¿cierto? Decían por ahí. Bueno, algo así. Ese pensamiento obligó a esa persona a cada día construir cosas más grandes y miren hasta donde los edificios que hoy tenemos. Bueno, pues ahí doy una idea. Lo mismo con el deportista. El deportista, las nuevas generaciones de deportistas nacen cada vez con nuevos retos. Entonces, si en un inicio este deportista tenía la meta de 20 metros en, no sé, en 5 minutos, no sé cómo funcionará ese tema, ya rompió el récord y llega otra persona y será más rápido. El nuevo deportista de atletismo será todavía mucho más rápido. Y así se reta. Entonces, ¿qué diremos cuando la persona se reta a sí mismo para evolucionar y crear en sí hábitos que lo hacen más rápido, más inteligente y más eficiente? ¿Qué diremos entonces? Imagínense todo eso. Entonces, imaginémonos, pero, bueno, hay que decir que para lograr eso, nadie llega a un lugar que no se imagina, ¿sí? Tú no vas a ir a bueno, los que quedan en Estados Unidos, tú no vas a ir a China. Si alguien está viendo en China, pues entonces diga que no va a venir aquí a Colombia. Entonces tú no vas a ir a China si tú primero no piensas en que vas a ir a China, ¿sí? Es que no tienes manera. Entonces, primero tú tienes que ubicarte una meta grande de mejora para tu vida y sentir y pensar que vas a llegar allá. Y a partir de que tú tengas eso ubicado, pues entonces vas a llegar allí.
Entonces piensa en ti mismo, en cosas que tú puedes mejorar para tu vida y empieza a evolucionar, a crear una mejor versión de ti mismo y que vas a heredar a tus, a tus hijos y todas estas descendencias y bueno, etcétera. Otra es, una onceava clave es planear, pensar antes de actuar. Porque cuando uno no sabe qué hacer, divaga, ¿sí? Pero cuando tú tienes claro lo que vas a hacer, pues entonces simplemente te concentras en hacer los puntos uno por uno. Entonces no es lo mismo, yo por lo menos levantarme en la mañana, mirar en el Google Keep las tareas que tengo que hacer, que decir, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces uno tiene una lista de tareas y ¡pum! Tarea 1, tarea 2, tarea 3, empieza a solucionar. Tan sencillo como eso. Entonces ahí están unas claves. Ahora bien, hablando en preguntas más concretas, la pregunta sería ¿cómo identificar pensamientos o cómo identificar cuando la mente empieza a divagar? Y es tan sencillo como decir que entre más tiempo pases con tus pensamientos, pues más consciente vas a ser de lo que estás pensando, ¿sí? Entre más tiempo pases con pensamientos externos que tengan que ver con tu trabajo, con lo que muestran en la televisión, con lo que dijeron en la calle, entonces más tus pensamientos van a absorber por ello y menos oportunidades vas a tener de darte de cuenta de lo que estás pensando y de tus propios pensamientos, ¿sí? Pasa más tiempo con tus pensamientos, reflexiona más acerca de tus pensamientos y entre más lo hagas, llegará el momento en que tú te vas a dar de cuenta cuando tu mente empieza a divagar. ¿Por qué? Primero que todo porque ya conoces en qué es lo que estás pensando, ¿sí? Ya dices, ah, bueno, ya sabes cuáles son tus pensamientos fantasiosos, ya sabes cuáles son tus mentiras, tus autoengaños, ¡tin! Todos están ahí identificados y de un momento a otro empiezas a fantasear. Y como ya no estás absorbido por tantos pensamientos de ciertas circunstancias, sino que ya has pasado un poco más de tiempo con tus pensamientos, pues los vas a identificar. ¿Sí? Es que es así de sencillo. Eso es como cuando tú, no sé, andas con una persona y la persona dice mentiras. Pero ya después de meses y meses de andar con esa persona, ya sabes cuándo está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque has permanecido más tiempo al lado de esa persona y la has escuchado y has observado a esa persona. Por lo tanto, pues identificarás más fácilmente cuando te dice una mentira. Tiene lógica, ¿cierto? Pues entonces ahí está la clave. Pasa más tiempo con tus pensamientos, observando tus pensamientos, identificando tus pensamientos y cuando ya llegue cierto tipo de pensamiento, pues lo vas a identificar fácilmente. ¿Y qué vas a hacer con ese pensamiento que surge ahí? Vení, no me vengas a decir esas cosas. Ya cuando tú identificas algo te va a ser más fácil rechazar ese tipo de pensamiento. Eso por una parte. Otra clave sería relajarse mentalmente, ¿sí? Apartarte de las rutinas y de la saturación de información y llegar y relajar la mente. Cuando la mente está relajada, pues va a coger la costumbre de identificar los pensamientos, ¿sí? No es lo mismo tú estar, por ejemplo, no sé, en una autopista, eh, qué sé yo, a ver cómo, cómo hago este ejemplo para que me entiendan. No sé, estar observando así la carretera y te preguntan, oiga, ¿qué carros pasaron por ahí? Pero tú no sabes porque no estabas poniendo atención, ¿sí? Pero entonces llegas y empiezas a mirar la autopista desde un puente y empiezas a mirar que pasa un auto rojo, un auto azul, un auto verde y dices, voy a identificar el auto rojo. Cada vez que pase un auto rojo voy a identificarlo, ¿sí? Pues entonces vas a ponerle cuidado y va a ver, hay muchos autos rojos, ¿ve? No me he dado cuenta que habían tantos autos rojos. Hay 20 autos rojos, pero lo mismo es con tu pensamiento, ¿sí? Si tú entras en un estado de relajación y empiezas a mirar qué es lo que estás pensando, pues llegará el momento en que tú te vas a dar de cuenta de que estás pensando, de qué es lo que estás pensando y qué tipos de pensamiento estás pensando, tan sencillo como eso. ¿Sí? Cuando estés en medio de una situación, entonces recuerda esa situación, qué pensamientos tenías en medio de esa situación, qué pensamientos surgieron
y vas a identificar qué tipo de pensamiento estaba ahí. Ahí empiezas poco a poco a identificar. Entre más entrenes esa actividad, pues más vas a empezar a identificar los tipos de pensamientos. Entonces ahí tienen una clave. Eh, ¿Cómo organizar los pensamientos? ¿Sí? Bueno, pues a partir de que tú empiezas a identificar esos pensamientos, lo que tienes que hacer es encontrar el origen de esos pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué estoy pensando de esa manera? ¿Sí? Cuando tú empiezas a conocer cuál es el origen de esos pensamientos, por qué piensas de esa manera, pues entonces vas a saber si ese pensamiento te sirve, no te sirve, si es útil o no es útil. Pero todo parte a partir de entrar en contacto con algo. ¿Sí? A medida que tú empiezas a entrar en contacto con algo y empiezas a observar, pues entonces te darás de cuenta. Y ya, dices, ah, bueno, este pensamiento me sirve, este también me sirve, este también me sirve. Debo seguir pensando de esta manera para lograr estas cosas y estos otros tipos de pensamientos, pues ya trataré de no ponerles tanta atención cuando lleguen a mi mente. ¿Sí? Así funciona. Y la otra clave sería mayor experiencia de vida. Entre más circunstancias tú vivas, pues entonces mayor va a ser la oportunidad de descubrir nuevas formas de pensar, de vivir y de actuar y de sucesos que vayan a surgir. Entonces ahí tienes la clave. Y finalmente, ¿qué hacer con estos pensamientos que llegan a tu mente y que no son productivos? Pues la primera clave es despreciar, como yo les había dicho, ¿sí? Empezar a notar todas las cosas que no son tan positivas y empezar a recrear en tu mente para tú producir un rechazo natural hacia aquello que te está afectando. Tal y como cuando tú miras tu compañía de teléfono y sabes que te dejaron un mes sin teléfono, te cobraron facturas y empiezas a recrear y dices, no, esta compañía de teléfono ya no me sirve tanto. Pues así lo mismo con los pensamientos. Recreas las veces en que un pensamiento, un tipo de actividad no funcionó y pues simplemente ya dices, a medida que tú piensas en esos aspectos negativos, pues vas a rechazar naturalmente esa situación. O lo otro es simplemente ignorar, ¿sí? Entonces, para eso tiene que ver con el desapego. Entonces, vuelvo y les digo la opción, nada es tan importante que tenga que hacer ya. Acostúmbrese a que si hay algo urgente, quédese fresco, quieto, que no va a pasar nada extraordinario si tú dejas de hacerlo. Bueno, dependiendo de la circunstancia, obviamente. Pues lo mismo acá, que hay cosas que tienen que ser hechas, ¿no? Relájese, quédese quietecito, por más urgente que creas que es, y te darás de cuenta que a la final no era tan urgente como tú lo creías. Entonces, es ahí lo que yo les decía. Es una manera también de desechar ciertos pensamientos. Entonces, hay algo que tienes que hacer y tu mente empieza a esta cosa y empieza a surgir ideas, ideas, ideas. Y tú te quedas quieto, no. No voy a decir esto que viene a mi mente. No voy a reaccionar de esta manera. No cumpliré este deseo que tengo que hacer ya. Quédese ahí quieto. Y más bien póngase a hacer otra cosa. Coja la rutina de empezar a hacer algo mecánico y productivo. Y ya te darás de cuenta, ¿sí? Obviamente, pues esto es más fácil de decir que de hacer. Pero estas claves que te estoy dando, identifica qué rutina puedes hacer de manera sencilla para empezar a aplicar en tu vida. Así. Por ejemplo, tomar la costumbre, cuando llega un pensamiento negativo a tu mente, pues entonces tomas el celular y empiezas a anotar o empiezas a hacer algo, ¿sí? Si trabajas frente al computador, pues entonces haz ese trabajo, ten una actividad lista para hacer en ese momento. O lo que yo les decía, mirar unas fotos de viajes, etcétera, ¿sí? Esa sería una manera de evitar encontrarse con esos pensamientos. Entonces, eso es como cuando estás con alguien y la persona empieza a insistir y tú simplemente ya dejas de ponerle cuidado, pues entonces la persona se cansa y ya deja de insistir. Y bueno, entonces es la manera en que funciona. Muy bien, entonces eran las claves que les quería dar. Es uno de los videos más largos que he tenido acá en el canal. Y bueno, espero que les sirva y que apliquen esto y que todas estas ideas les ayuden a enfocarse mentalmente. Más adelante, cuando tengan un pensamiento desordenado, vienen acá y recuerdan estas ideas y poco a poco tu mente se va a enfocar cada vez más. Entonces nos vemos en un próximo video. ¿Y qué recomendación les doy? Ahí en las notificaciones, donde dice notificaciones, díganle notificar, creo que dice así. Bueno, eso lo dicen los demás youtubers, pues yo también lo voy a decir, ¿sí? Den ahí en notificaciones para recordar cuando se sube un nuevo video al canal. Nos vemos entonces en un próximo video.